por esas acciones nos vemos obligados a ir a una paralización porque no podemos continuar en esas condiciones trabajando, dándole ventajas competitivas al transporte internacional. Nos vamos a enlazar telefónicamente con Magno Salas. Él es presidente de la Confederación de Transportistas de Carga Pesada del Perú, porque hay transportistas que han anunciado el paro el 11 de septiembre. Hay una parte que ha dicho que se van al paro y hay una parte de transportistas que han dicho que no. Yo le voy a preguntar a él si todos los transportistas de carga pesada se van a este paro. Bienvenido, señor Magno Salas, a Exitosa. Buenas tardes. Buenas tardes a sus radioyentes. Sí, efectivamente, no son todos los transportistas. Hay un sector que ha dicho que no va a ir a la paralización, pero sin duda esperemos que en los próximos días se plieguen, ya que es un petitorio netamente gremial. Muy bien, entonces usted representa, señor Salas, a uno de los transportistas, del grupo de transportistas que sí se va a unir a este paro. Así es. ¿Qué es lo que están solicitando? A ver, nosotros estamos solicitando el cumplimiento de la resolución de la Comunidad Andina y el cierre del ingreso del transporte extranjero a nuestro país. Nosotros, durante más de 20 años, el acuerdo de la Comunidad Andina solo ha beneficiado a los países vecinos como Ecuador y Bolivia, perjudicando a este sector. La resolución del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones nos ha dado la razón que el trato es desigualitario de estos países y, por si fuera poco, el combustible está subvencionado. Y el Perú debería en este momento crear un arancel por el ingreso de estas unidades, porque no podemos tener servicios o productos subvencionados de parte de estos países, ¿no? Y usted me dice que la Comunidad Andina les ha dado la razón. ¿Mediante qué? Mediante una resolución. Esta resolución ha ido hasta el gobierno, ha ido al MTC. ¿A qué instancia ha sido notificada? A ver, el tribunal primero emitió una directiva 001-2020, 002-2021. El Perú le inició una demanda indicando que había un trato desigualitario y no cumplimiento de los acuerdos de la Comunidad Andina. Ya. El Tribunal de Justicia ya emitió una resolución exigiendo a estos países, tanto Ecuador y a Bolivia, que corrija ese trato desigualitario. Aún así, efectivamente, disculpe, aún así, dígame, efectivamente, nosotros le exigimos al gobierno que efectivamente cumpla exija a la Comunidad Andina de Naciones, pues no podemos continuar trabajando de una forma muy diferente, ¿no? O sea, ver, para podernos entender, por favor, hay una instancia que le dice a estos dos países que tienen que solucionar esta complicación para una competencia racional. ¿Qué han hecho esos países y cómo pueden solucionar? A ver, en el caso de Bolivia, han indicado que están evaluando, no tienen otra manera de solucionar porque no pueden subvencionar al combustible peruano, y en el caso de Ecuador, claro, efectivamente están en lo mismo, ¿no? Ellos van a atender al transporte nacional, pero un acuerdo de la Comunidad Andina de Naciones no puede perjudicar a un sector. La solución, claro, es que lo que pasa es que ellos tienen el combustible más barato y el problema es cuando entran a nuestro país, ¿no? Pero ellos no van a elevar, pues, que su combustible porque nosotros acá lo tenemos más caro. O sea, el problema lo tenemos nosotros. No, a ver, yo sí quisiera en eso discrepar con usted, evidentemente, porque nosotros... Explíquenos para entenderlo. Gracias. A ver, en muchos países, evidentemente, cuando el arancel tributario al combustible en el Perú aproximadamente llega a 40%, o sea, significa por cada 100 soles de petróleo que echamos, 40 soles son impuestos, ¿ya? ¿De acuerdo? En Bolivia o en Ecuador no es así. Ellos, aparte de que no pagan impuestos estos los combustibles, están subvencionados.
Entonces, cuando hay una diferencia de país a país, ¿qué hacen los países que tienen un combustible con una tributación más alta? Regulan el ingreso de estos vehículos, ¿no? Por ejemplo, entre México y Estados Unidos, en Estados Unidos les cobra por kilómetro recorrido, para regular porque el combustible en México es barato, para corregir esa distorsión que hay en la economía. ¿De acuerdo? Entonces, ya equiparado, obviamente, los transportistas compiten en igualdad de condiciones. Acá en el Perú eso no pasa, porque nosotros le estamos exigiendo al gobierno que opte diferentes medidas, pero aún así, en este momento, efectivamente, los transportistas ya están cansados de esperar Claro, y en no, este no momento, lo hace. Entonces, por eso le digo, la regulación tiene que venir del gobierno peruano. así es. Muy bien, entonces, por favor, le pido que me espere para seguir entendiendo este gran problema, para las explicaciones debidas. Después de la pausa regresamos con usted. Entonces el problema se genera aquí y tienen que haber regulaciones dentro de nuestro territorio. Regresamos con el problema de los transportistas de carga pesada después de esta pausa. Ahora vamos a seguir. Estábamos hablando nosotros con Magno Salas, presidente de la Confederación de Transportistas de Carga Pesada del Perú, porque ellos anuncian un paro este 11 de septiembre. ¿Por qué? Porque le están pidiendo al Estado peruano que solucione de una vez el tema de los buses, de los camiones de carga pesada que están entrando a nuestro territorio con gasolina o petróleo subvencionado, ¿no?, de otros países. Son reglas que se tienen que poner, pero en nuestro territorio, porque no van a ser los otros países que van a dejar de subvencionar o tener el combustible más barato, sino nosotros tenemos que aumentar los impuestos, aranceles o hacer una serie de medidas para que no haya competencia desleal. Señor Salas, ¿qué ha respondido el Estado peruano, el gobierno? A lo que tengo que añadirle lo siguiente. Nosotros tenemos una ley 31646 publicada el 20 de diciembre del 2022. Se dispuso que los vehículos de transporte terrestre internacional que ingresen al territorio peruano utilicen combustible que cumplan las especificaciones y características previstas en la normativa nacional. Esto significa que a nosotros trabajamos con un combustible con un contenido de azufre con 40 partes por millón, y Bolivia supera las 4.000 partes y Ecuador también. Entonces, esta regulación se debió dar ya en 90 días que decía la norma a partir del 20 de diciembre. Han pasado 8 meses y el Estado hemos tenido una reunión hace aproximadamente 30 días en donde nos dijeron, señores, necesitamos 180 días más para que entre en vigencia. Y realmente esto ya nos exacerba los ánimos y el hecho de crear tanta ventaja competitiva después de 20 años, realmente no podemos continuar así. Porque se supone que acá en el Perú las leyes entran en vigencia al día siguiente, pero cuando es extranjero van a evaluar cómo lo van a hacer y para aplicar van a necesitar 180 días. Eso, por esas acciones nos vemos obligados a ir a una paralización, porque no podemos continuar en esas condiciones trabajando, dándole ventajas competitivas al transporte internacional. Entonces, esto se solucionaba con que ellos se vean obligados a utilizar la gasolina que nosotros vendemos. Por supuesto. Y lo puede hacer, el gobierno podría claro, sacar su disposición y puede, antes del 11, que entre en vigencia inmediatamente. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. porque ellos ¿No? están Entonces está en manos utilizando del una gobierno. gasolina más contaminante. Así es. El petróleo que comercializan estos países superan el contenido de azufre mínimo de 40 partes por millón que tenemos acá en el Perú, con el cual trabajamos. A ellos no tienen esa exigencia, deberían tenerla, ¿no? Entonces ya se está regulando, pero se están demorando demasiado en aplicar, solamente perjudicando este sector. ¿Y Entonces qué eso es lo es que lo nosotros que ha exigimos. pasado? Porque lo que usted me está diciendo me parece eh, sumamente razonable, ¿no? Porque es una competencia desleal. ¿Y por qué los otros gremios no apoyan esta paralización?
por lo golpeado que está la situación, quizá. Yo me imagino que es por la crisis, pero también evidentemente esperamos nosotros que en la medida de que transcurran los días se van a plegar, porque el año pasado nos fuimos a una paralización el 28 de noviembre todos juntos. Evidentemente hay pequeñas discrepancias, pero en conjunto la necesidad es de todos. Otro tema que también nos atañe, este es la reserva de carga, el proyecto de ley 3599, en el cual efectivamente nosotros no podemos continuar trabajando cuando en cualquier parte del mundo, bajo un sistema y una economía social de mercado como la que el Perú ha optado, que es muy buena y que ayuda a desarrollar a los países, es increíble que en el Perú las empresas multinacionales lo tienen completamente verticalizado. Un solo ejemplo, las empresas que operan, se le ha concesionado el puerto en el Callao, son operadores de puerto, agentes de aduana, almaceneros, ¿no? Y por si fuera poco, también son transportistas. Ellos son los responsables de que efectivamente haya en el Callao, el Lumpen y el Lampa se han juntado para hacer que este país no funcione. ¿Quién es el responsable para corregir esto? Es el Estado. El Estado tiene que regular. La misma compañía que está concesionada en el puerto, en Panamá trabaja, pero no tiene un camión. En Chile también opera, pero no tiene un solo camión. Nosotros le exigimos al Estado, al Poder Legislativo y Ejecutivo, que esto tiene que reglamentarlo cuanto antes. Nosotros hemos tenido reuniones con funcionarios del más alto nivel de estas compañías y tácitamente dijeron, señor, yo voy a hacer lo que en su país me permiten hacer. Entonces nosotros le exigimos al Estado, pese a que en el contrato de concesión no está el servicio de transporte, tienen que inmediatamente el Perú emitir una resolución en donde estas compañías no tienen que tener empresas vinculadas hasta el tercer grado de consanguinidad para que efectivamente este trabajo sea para los peruanos. Nosotros en el Perú tenemos multinacionales que están en otros países, solamente son industriales estas multinacionales, generan trabajo en esos países en donde van, en distribución, en transporte, es así como se desarrolla un país, de esa manera se reduce la pobreza, no regalando bonos, trabajando. Nosotros como transportistas lo que queremos es trabajo, señores. Bueno, entonces estos son los dos puntos más importantes y se van a centrar en una mesa de diálogo. ¿Ya hay algún tema pactado al respecto o no? Sí, efectivamente nos han comunicado que hoy día probablemente tengamos una reunión a las 5. Me imagino que hay directivos que están en contacto directo con las autoridades. Vamos a tener una reunión en la cual, si se concreta, y como nosotros como gremio completamente técnico, nosotros estamos llanos a escuchar las propuestas del gobierno y a encaminar la solución, porque acá lo que queremos nosotros es más oportunidades para más peruanos y no que nos sigan engañando, meciendo huelga tras huelga, y efectivamente, si usted ve las huelgas, solamente cuando hemos ido a las paralizaciones nos han escuchado. Y Muy nosotros no bien, queremos ojalá eso, que sea nosotros no así queremos ir a y la que, paralización, claro, por pero es el supuesto, porque gobierno el que realmente exige. pierden un montón de días de trabajo. Muchas gracias por estar aquí y ojalá que lleguen a buen puerto en este diálogo y que no se paralice nada. Muchas gracias a Magno Salas, presidente de la Confederación de Transportistas de Carga Pesada del Perú.